Gracias por la presentación. También me gustaría agradecer a Espiral la oportunidad que me da de darme estos 25 minutos para presentar el proyecto que estamos haciendo conjuntamente en el Instituto de Llavaneras, donde trabajo, y en la Universidad de Barcelona con la doctora Núria Rosic, que en principio hemos titulado Matemáticas con herramientas digitales. De hecho, el proyecto que hacemos en la universidad y en el instituto no tiene exactamente este nombre, pero en principio lo que pretende es relacionar los tipos de matemáticas que hacemos en el aula con las herramientas digitales de las que podemos disponer. También os tengo que confesar una cosa. Inicialmente, cuando pensaba en la presentación, llegué al título Matemáticas con herramientas digitales en la tercera versión. De hecho, esta es la tercera versión del título de la presentación. La primera versión básicamente era matemáticas, porque llegué a la conclusión de que lo importante que sucede en las clases de matemáticas es qué matemáticas estamos dando con los alumnos, cómo las estamos enseñando y cómo las evaluamos nosotros y cómo autoevalúan ellos el trabajo que están realizando en el aula. Pero claro, esto es bastante limitado, porque si analizas un poco cómo han evolucionado las matemáticas a lo largo de la historia, ves que siempre están relacionadas con herramientas. Por tanto, esta primera versión del título, Matemáticas a secas, evidentemente tenía que completarse. Y tenía que completarse pues, con un subtítulo evidente, Matemáticas con herramientas. Porque de hecho las herramientas siempre se han utilizado en la clase de matemáticas. Siempre hemos utilizado ábacos, dependen de las culturas, pero en principio siempre se han utilizado herramientas de cálculo, se han utilizado reglas, se han utilizado transportadores de ángulos, calculadoras, pero siempre hemos utilizado herramientas. En este sentido, lo que hemos añadido en la tercera versión del título es un pequeño corolario, en el sentido de que, bueno, además de las herramientas habituales que utilizamos en clase de matemáticas, vamos a utilizar además las herramientas digitales, ordenadores y todo lo que vaya derivando de esto. También, cuando llegamos a plasmar este título aquí, llegamos un poco a intentar transmitir la idea de que lo que es importante realmente son las ideas matemáticas que transmitimos al aula. Como esto es lo importante, este es el núcleo fundamental, las herramientas digitales simplemente son un elemento que nos puede ayudar a mejorar la comprensión matemática, la comprensión de los elementos matemáticos de nuestros estudiantes. Y en este sentido nos tienen que ayudar a mejorar las actividades que desarrollamos en nuestra aula. Como todo proyecto, que es el que os voy a presentar ahora, esta presentación también tiene una cierta estructura. La estructura es bien simple. Partimos del origen, este origen se desarrolla y al final llegamos a unas conclusiones. Por tanto, la estructura de esta pequeña presentación va a seguir exactamente esta misma estructura. Vamos a partir del origen, vamos a situar cuál es el origen del proyecto. Es un origen difuso, no hay nunca orígenes claros de las cosas, sino que siempre tú vas cogiendo inputs, informaciones de diversos aspectos y llega un momento que por algún motivo que desconoces confluyen todos en un determinado momento. Y allí es donde estableceremos ya el origen de nuestro proyecto. Luego veremos cómo se ha ido desarrollando, ahora estamos en la segunda fase del desarrollo del proyecto, y luego veremos cómo concluye. De hecho, conclusiones es incorrecto. Pienso que es una parte mal titulada, lo que tenemos que apuestas son perspectivas. Porque un proyecto de este estilo, que relacione la enseñanza de las matemáticas y que relacionado con las herramientas digitales, es un proyecto que no tiene conclusión. Es un proyecto que irá evolucionando. Por tanto, en este último apartado lo que veremos un poco es un par de conclusiones, entre comillas, a las cuales hemos llegado y veremos cuáles son las perspectivas que pensamos darle al proyecto en el futuro próximo. Básicamente, el origen del proyecto como tal es el proyecto Educat Perú. Nuestro centro no ha participado nunca en este proyecto. Esto lo digo de entrada para que no he utilizado nunca alumnos con ordenadores en el aula. Lo que sí hemos utilizado en nuestro centro, evidentemente, son las aulas de ordenadores. Tenemos 2 aulas de ordenadores disponibles, con 25 ordenadores. Empezamos con una aula de 7 y a lo largo de los últimos 15 años hemos ido aumentando hasta tener 2 aulas con aproximadamente 45 ordenadores. Nunca han llegado los ordenadores al aula. Entonces, cuando se inició el proyecto Educat Perú, de entrada le vemos un par de ventajas. Dice, las aulas de ordenadores van a desaparecer. Esto para nosotros es una ventaja, porque normalmente en los institutos tienes una cierta lucha con el resto de profesores para intentar conseguir un aula de ordenadores disponible, a las horas a que a ti te interesa. También entendíamos que esto implicaba un cierto cambio de metodología. Cuando yo escojo o selecciono una hora determinada para ir a la aula de informática con mis alumnos, tengo que pensar actividades específicas para hacer durante aquella hora con mis alumnos. En cambio, si ellos tienen
los ordenadores en el aula en el momento que necesiten utilizar los ordenadores y les puedo decir, venga chicos, vamos a ver los ordenadores, vamos a trabajar esta determinada actividad o vamos a complementar esta actividad que estamos haciendo con esta visita a una determinada página web o con el uso de este determinado programa informático para realizar lo que sea necesario. Por tanto, de entrada, lo que veíamos, lo que nos imaginábamos con el proyecto Educat 1x1 era que íbamos a sustituir estas aulas de ordenadores, que son las habituales normalmente que se encuentran en los centros, la versión castigado mirando a la pared y luego la versión mirando al profesor, que serían estas dos versiones. Entonces pensábamos que íbamos a sustituir estas dos aulas por una nueva metodología de trabajo en el aula con el uso de ordenadores. Buscando por internet, lo máximo que he llegado a encontrar del uso de ordenadores en el aula en el proyecto Educat 1x1 es una situación como la de arriba a la izquierda. Lo que me da a entender que no hubo en ningún momento ningún cambio metodológico con el hecho de la introducción del proyecto Educat 1x1. Tengo informaciones de que ha habido otros proyectos, otras escuelas donde se han buscado otras alternativas, pero en general, si hacéis una petita investigación por internet a nivel de cómo se distribuyen los ordenadores en el aula, os encontráis una situación de este estilo. El profesor en la pizarra digital, los alumnos mirando al profesor en la pizarra digital, que imagino que está explicando alguna cosa, y los alumnos, si os fijáis en la pantalla, no sé si lo veréis bien, bueno, pues algunos están en una pantalla, otros están en otra, otros están en otra, diversidad. Esto es lo que implica seguramente no haber cambiado la metodología y haber seguido siempre siguiendo la metodología clásica de profesor explicando, alumnos escuchando. Incluso he encontrado alguna foto donde los chicos están sonriendo. Debe ser divertido. He supuesto que debe ser por esto, por esta imagen que se imaginan de nosotros los profesores. O sea, un profesor colocado delante de una pantalla y ellos mirando y trabajando. ¿Vale? En este sentido, pienso que la introducción del proyecto Educat 1x1 prometía mucho, pero esta promesa se quedó un poco diluida. Por tanto, dado toda esta confluencia de situaciones, ordenadores en el aula, proyecto Educat 1x1, que iba viendo que la cosa no iba funcionando como a mí me parecía, pusimos en marcha el proyecto. El proyecto inicialmente le llamamos Investigar las Matemáticas. Era un proyecto dirigido a estudiantes de primero de ESO, de 11 o 12 años, de recién llegados de la escuela de primaria. La idea que tuvimos, dado que en principio los ordenadores no encontramos material que se adaptara al tipo de matemáticas que nosotros teníamos pensado hacer en el centro, la idea que tuvimos inicialmente fue convertir el ordenador en una especie de cuaderno de trabajo, que el alumno en su ordenador encontrara todo el material que necesitaba para desarrollar las matemáticas que iba a hacer en este curso. Todo el material requeriría pues, las actividades que tenía que realizar, los enlaces a las ayudas, los programas informáticos que necesitaba para desarrollarlos. Pero vimos también que para hacer esto no podíamos aplicar cualquier tipo de matemáticas. Hay tipos de matemáticas que requieren unos determinados programas informáticos y hay otros que requieren otros. Por tanto, y recordando del título al principio, las matemáticas, lo primero que decimos es qué matemáticas queríamos trabajar. Y esto lo tenemos muy claro. Queríamos trabajar la resolución de problemas. Organizábamos el curso a partir de lo que era resolución de problemas. En este sentido, nos parecía interesante la resolución porque integraba todos los contenidos de las matemáticas. Números, álgebra, análisis, estadística, todos podían aparecer en determinados problemas. Lo que nos enlazaba también con la integración de las herramientas digitales. Estábamos trabajando en resolución de problemas que integraban todas las áreas matemáticas y lo usábamos con unas herramientas que integraban todas las herramientas digitales que teníamos disponibles en aquel momento.